Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número 5 del curso de elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado. La clase de hoy tal vez va a ser un poco más corta de las que hemos trabajado, porque el tema, a pesar de que es un tema importante dentro del EPS, requiere más que todo práctica, lo que vamos a estar viendo. Entonces no va a ser tan extensa la clase del día de hoy. Hoy nos toca aquí abordar propiamente lo que es en sí la formulación de la hipótesis. En ese apartado, la característica o la diferenciación que va a tener propiamente con respecto a una tesis es que aquí la hipótesis es acción. O sea, ustedes van a estar propiamente planteando una característica, planteando propiamente una esencia que es la que ustedes van a estar trabajando durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que lleva su EPS. Es propiamente donde ustedes van a demostrar, comprobar o rechazar una afirmación en base a los conocimientos que usted tiene. Así como decíamos la semana pasada, cuando vimos el marco teórico. Aquí es donde usted va a empezar a ejercer su profesión. Aquí es donde usted se va a dar cuenta de qué está hecho. Si va a ser un buen abogado, un buen psicólogo, un buen ingeniero, un buen arquitecto, no sé, la profesión que usted esté estudiando para graduarse. Entonces, con la solución que usted va a dar propiamente, con la afirmación o la negación que usted vaya a dar, pues usted plantea, en base a esos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera, que así se podrá solucionar en forma parcial o total el o los problemas. Por eso es que es una hipótesis acción, porque necesita ejecutar. Propiamente. Y ustedes van a estar 20 horas a la semana durante 180 días o más días o 210 días propiamente trabajando, en ese sentido, trabajando en la comunidad o trabajando en la institución. Por eso que cae en esa categorización de acción, en ese sentido. El objetivo propiamente que se persigue con la hipótesis es en sí poder demostrar o poder rechazar propiamente lo que usted afirma o lo que usted deduce propiamente como conocedor, como una persona que de alguna forma tiene esos conocimientos en sí de lo que usted está abordando o de lo que usted pretende presentar en ese apartado. Entonces, la característica es que usted es amplio conocedor del problema, amplio conocedor de la temática, ya hizo diagnóstico del problema, ya hizo visitas, ya hizo antecedentes del problema, ya le informó a su asesor propiamente qué es lo que usted pretende hacer, ya tuvo algún tipo de reunión con su jefe o la persona que lo va a estar supervisando. Y tanto el asesor como su jefe ya conocen, o la comunidad, o donde usted vaya a estar trabajando probablemente, ya saben qué es lo que usted pretende o qué es lo que usted quiere hacer durante el tiempo que tarde su EPS. Entonces, usted propiamente también, en base a sus metas, en base a sus objetivos, en base propiamente a esas técnicas e instrumentos que usted considera que son necesarios para hacer el trabajo, pues a usted le va a permitir de alguna forma poder dar esa afirmación. Y dentro de esta hipótesis de acción que usted va a presentar, pues va a tratar de presentar un nuevo conocimiento utilizando en este caso una serie de sistemas, una serie de teorías sustentadas en lo que se conoce como el método científico. Es donde usted va a poder tener ese proceso de prueba y error. Digamos que la característica que tiene su EPS es la siguiente.
puede cometer ustedes errores. Eso es factible y es normal que vaya a cometer errores en su EPS. Por eso, ejercicio, ahí el nombre. Preferible, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, preferible cometer errores ahorita y no ya cuando usted esté ejerciendo propiamente su carrera o cuando usted ya esté propiamente siendo ese futuro profesional. Porque como lo hemos dicho otras veces, esos errores pueden costar la inocencia de una persona, la culpabilidad de una persona, hasta la vida de una persona. Entonces, hay que saber plantear muy bien propiamente esa respuesta o esa solución que usted vaya a dar propiamente a cómo usted cree que se podría solucionar el problema. Porque usted es el experto. Es cierto, necesita la supervisión de su jefe, necesita la supervisión de su asesor, pero tiene que tomar un riesgo. Tiene que tomar propiamente una característica que de alguna forma va a permitir que según los conocimientos que usted ha adquirido pueda llegarse a esa solución o pueda llegarse propiamente a un punto de partida, porque también eso puede pasar, que usted solo dé el punto de inicio para que en la empresa o en la comunidad o en la institución donde usted lo vaya a hacer, ellos ya lo continúen. Pero eso ya será cosa ya de ellos. Eso ya será problema ya de ellos. Usted les dio el punto de partida. Digamos, en el área de ingeniería, esto vendría siendo cuando usted elabora un manual, propiamente. Usted lo elabora ese manual porque usted detectó una característica, un problema en esa empresa y según sus conocimientos a través de un manual, propiamente usted podrá evitar que se sigan cometiendo esos errores o esos accidentes o esos problemas que se dan en la empresa. Los va a capacitar, en este caso, a los colaboradores de la empresa. Ya dependerá de la empresa si toman o no toman en cuenta la sugerencia o la recomendación que usted está dejando a través propiamente de su manual. Igual se puede aplicar en el área de psicología, se puede aplicar en el área económica, en el área de trabajo social, no sé. Eso ya dependerá de qué es lo que usted quiere hacer propiamente en sí, en su GPS. Hay que tomar en cuenta a la hora de que vayamos a hacer una hipótesis propiamente en ese sentido, ciertos elementos, ciertas esencias, como son cualidades, las características o la propiedad del fenómeno. Es muy importante y eso usted ya lo ha entendido, que usted debe ser conocedor amplio, debe de seguir informándose, debe de seguir actualizando. Usted ya hizo el marco teórico, ya hizo esa base teórica propiamente, ya tiene algunas palabras claves, ya tiene sus técnicas, ya conoce al grupo, ya conoce las características del lugar propiamente, y ya hizo su hipótesis, pero ya hizo su teoría. Y eso es la teoría que según usted es la que le va a permitir, en base a los conocimientos, solucionar o no el problema. Pero ahora tiene que tomar un riesgo, ahora tiene que tomar propiamente un aspecto de que lo que usted diga tener una sustentación. Está bien, ya hizo una teoría, ya propuso algo. Ahora hay que demostrarlo o hay que negarlo. Porque existe una tendencia de que dentro de las hipótesis, todas las hipótesis tienen que ser positivas. O sea, todo lo que yo afirme en mi hipótesis tiene que ser real. No, también usted puede negar algo. ¿Qué pasaría si no se sigue esas instrucciones que usted está planteando? Y eso es parte dentro de lo que vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de hipótesis que se pueden manejar en ese apartado. Entonces, es muy importante que usted siga actualizándose, siga preguntando. Y aquí en la hipótesis es un factor muy importante. Preguntarle a su jefe, preguntarle a su colaborador, porque son ellos los que están propiamente con mayor tiempo y mayor experiencia y mayores conocimientos del problema. En la hipótesis no tendría tanta participación el asesor, porque recuérdese que el asesor no conoce del problema. Usted le ha explicado, usted le ha informado, pero él no está en la institución, él no está en la comunidad propiamente. Bueno, lo ideal sería que el asesor conociera del problema, pero sabemos que no va a pasar eso, pues sabemos que solo va a conocer de la temática. Entonces, el asesor no tiene mucha participación a la hora de que cuando usted plantee o cuando usted elabore la hipótesis y usted la compruebe o la rechace, poder ayudar. Realmente no va a tener mayor participación. Por eso le decíamos la semana pasada, literalmente podríamos decir que el asesor ya le ayudó en el diagnóstico del problema y le ayudó con el marco teórico. No es que aquí lo esté dejando solo, no es eso,
Sencillamente es que él no tiene la mayor información. Él no puede de alguna forma conocer ciertas características o ciertos detalles que usted sí conoce propiamente de la empresa o de la institución. Y para eso necesita al jefe o necesita a los colaboradores, porque ellos están ahí, o necesita al grupo de vecinos. Usted le va a informar al asesor, le va a indicar, mire, mi hipótesis va a ser una suposición o va a ser una afirmación o va a ser una negación donde voy a poder comprobar o rechazar algo. Se le va a informar al asesor, pero él no puede ayudarle porque él no está en el lugar, él no está en el trabajo de campo, cosa que su jefe sí tiene. Y es aquí donde usted tendrá que de alguna forma presentarle, demostrarle a su jefe o a sus colaboradores o compañeros propiamente esas cualidades, esas características o esas propiedades de cómo usted interpretó o cómo usted interpreta la realidad del problema. Eso es muy importante. Y aquí hay que ver un poco en base a esos objetivos, en base a esas metas que usted tiene. Es muy importante relacionar la hipótesis a mis objetivos, a mis metas, porque eso es lo que usted persigue propiamente. Por eso es que, como se los decía hace 15 días, es muy importante que usted, antes de empezar a hacer su EPS, se familiarice, conozca detalles de dónde usted va a estar trabajando. Lo decíamos, cerré el año pasado en noviembre, pues no voy a empezar a hacer mi EPS en el primer semestre del 2023. Me voy a empezar a preparar en ese primer semestre para iniciarlo en el segundo semestre, en ese sentido. O no sé cuando ustedes lo tengan programado, pero muchos cometen el error, haber cerrado en noviembre del año pasado y ya querer empezar a hacer el EPS en febrero. No, requiere estudio, requiere de alguna forma estar informado del o de los lugares donde yo lo pueda hacer o donde yo quiera trabajar propiamente mi EPS. Entonces vamos a ver propiamente qué vamos a entender por hipótesis en ese sentido. Para nosotros, la hipótesis va a ser un enunciado, porque usted va a iniciar con la palabra sí. Siempre que se inicia una hipótesis o siempre que se redacta una hipótesis, debo de comenzar con la palabra sí, porque es lo que usted quiere demostrar o rechazar en ese sentido. Entonces va a ser un enunciado donde usted va a ir relacionando dos o más variables, porque como vamos a ver más adelante, hay que operacionalizarla. Hay que encontrar cómo esa posible respuesta o positiva o negativa va a influenciar en el grupo o en el lugar donde usted está trabajando. Y eso le va a permitir a usted utilizar o poder plantear una idea, una solución. Es lo que hace el doctor. El doctor, cuando usted lo escucha propiamente, cuando usted va, se recuerda, cuando usted fue a contarle los problemas de salud que tenía, él tomó un diagnóstico y en base al diagnóstico va a sugerir una receta. Esa receta se vuelve la hipótesis, porque es donde él va a verificar que a través de esa medicina o a través de ese estudio propiamente podrá solucionar la enfermedad que usted tiene. Igual es aquí. Usted va a recomendar, usted va a recetar, por decirlo de alguna manera, una respuesta o una negación a algo que usted quiere plantear. Y eso se va a someter a juicio. Es aquí donde propiamente usted va a demostrarle, vuelvo a repetirle, a su jefe o a sus compañeros de trabajo cuánto sabe o cuánto no sabe de la carrera. Y es aquí donde él, el jefe o los colaboradores se van a dar cuenta de usted. Bueno, esta persona viene bien preparada. Esta persona sí realmente quiere hacer un buen EPS y ese EPS nos va a ayudar. O sencillamente le van a decir otro EPSista que viene con grandes ideas, pero no son factibles, no son reales. Ellos le van a sugerir, mire, está bonita su propuesta, pero no la vemos factible, no la vemos real. Entonces, usted quiere trabajarla, hágale, aquí nosotros le vamos a apoyar, pero sabemos que eso no va a funcionar. Recuérdense, ellos tienen más experiencia, tienen más tiempo. Usted acaba de empezar a hacer el EPS. Si mucho llevará unos 3, 4 meses de conocer el problema, de conocer la institución, de conocer la comunidad. Entonces, tal vez pueden llevar años en ese sentido. Por eso también es muy importante tener pláticas con todo tipo de personas. Y lo mirábamos ahí en el capítulo 1. Reunirme, si estoy en un grupo de vecinos, reunirme con el sacerdote, con el pastor, con las autoridades municipales o el gobierno local, con las autoridades policiales, con las autoridades militares, reunirme con los líderes, con los caciques, reunirme con el grupo de vecinos propiamente, para que me informen y ellos me comenten. Y con esos comentarios, con esa lluvia de ideas que me están dando,
puedo yo plantear ya una hipótesis, en sentido, y ya puedo también, en base al diagnóstico del problema, suponer o hacer una premisa. O si estoy dentro de una empresa, estoy trabajando en una ONG, conocer el comportamiento, conocer el clima organizacional, conocer cómo se dan las relaciones entre colaboradores y jefes propiamente, cuáles son las políticas, cuál es la política laboral que la empresa o la institución tiene. Debo de conocer, debo de estar familiarizado. Por eso es que también algunos, cuando empiezan el EPS, propiamente piden, digamos, vamos a partir una fecha, de que usted va a iniciar su EPS, por poner una fecha, digamos el 2 de octubre, por decirlo de una manera. Algunos piden autorización para iniciarlo por lo menos una semana antes. No se les va a tomar en cuenta esa semana. Esa semana vendría siendo una semana como de prueba, por decirlo de alguna manera. Recuerde que usted está haciendo un trabajo y tiene que conocer los detalles del lugar donde está. Entonces, esa semana le va a servir propiamente para conocer los detalles, para conocer las características, para conocer elementos importantes dentro de la empresa o dentro de la comunidad que le van a servir para que cuando usted ya empiece a trabajar propiamente, ya pueda tener un juicio, ya pueda tener una caracterización basada, en este caso, a través del método científico. Y eso le va a permitir, a través de la hipótesis, propiamente, tener una guía, poder describir o poder explicar lo que usted pretende en la investigación. Y eso de alguna forma le va a permitir ser válido o negar la afirmación que usted está haciendo, en ese sentido. Porque usted, de alguna forma, en base a sus conocimientos, en base a lo que le enseñaron en la universidad y en base a lo que usted ha estado observando durante el tiempo previo para hacer su EPS, donde usted podrá afirmar o donde usted podrá negar y donde usted podrá tener una serie de pasos y procedimientos, que eso lo vamos a ver propiamente cuando ya veamos lo que es el proceso de plan de acción, ¿sí? Para que su afirmación o su negación se pueda comprobar o se pueda rechazar en ese sentido. Para eso me sirve la hipótesis, para tener una guía, para poder hacer mi hoja de ruta, mi plan de acción. Tengo que ver que voy a estar trabajando durante 3, 6, 9 meses, pero necesito que haya una guía, necesito que haya una validez propiamente a través, en este caso, de lo que se llama hipótesis, en ese sentido. Bueno, ¿cómo se formula propiamente la hipótesis? Durante la formulación de la hipótesis, esta va a sufrir un proceso de definición. Eso usted ya lo hizo allá en el marco teórico. Allá definió las palabras claves. ¿Qué significa? Que cuando usted redacte la hipótesis, tiene que ser en base a las palabras claves que usted hizo en el marco teórico. ¿Se recuerdan? Vimos las 4 secciones del marco teórico. Antecedentes, o sea, la descripción del grupo y del grupo de trabajo y del lugar donde va a estar trabajando. 2, las palabras claves, ¿se recuerdan? 3, las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para hacer mi EPS. Y 4, la propuesta, en este caso la teoría. Pero usted en este caso, para iniciar propiamente su hipótesis, debe de centrarse a esas palabras clave. Ya no las tiene que explicar, para eso está el marco teórico. En este caso, su jefe, que es el que va a leer la hipótesis, o sus compañeros, o en algún momento su asesor, pero repito, es menor participación del asesor aquí, ellos lo van a leer, y si tienen alguna duda, no entienden alguna palabra, pues ellos tendrán que regresar al marco teórico. Y si dentro del marco teórico no lo entienden, entonces sí le van a preguntar a usted. Para eso me sirvió el marco teórico, para eso me sirvió la sustentación teórica, pues en ese sentido. Entonces, a través de esa definición, a través de esa formulación, puedo puntualizar y puedo ratificar el fin o el objetivo o la meta que yo quiero concretar. Y de esa forma, a través del método científico, a través del proceso metodológico que yo voy a seguir y a través de la elaboración de mi hoja de ruta o mi plan de acción, pues trabajar. Ya tengo la guía, ya sé qué voy a hacer. Ahora solo me hace falta ya empezar a trabajar mi EPS, pero necesito una guía, necesito un plan propiamente para poder observar, para poder entender la realidad y cómo yo creo que voy a solucionar propiamente. En ese sentido, el o los problemas que estoy trabajando. Entonces, el objetivo de la hipótesis es que usted al final, propiamente, al concluir su EPS, usted pueda sustentar o pueda presentar
un nuevo conocimiento. ¿Se recuerda cuando vimos la primera clase? Ese neoconocimiento. Y que eso de alguna forma sea válido, sea rechazado o sea sustituido por otros trabajos que vendrán atrás de usted. O sea, atrás de usted van a venir nuevos EPCistas que van a confrontar o van a verificar que eso que usted hizo fue válido o no. Y eso también es lo que usted tiene que hacer a la hora de hacer su EPS. Por eso les decía, revisen EPS, revisen o pregunten si en años anteriores han venido practicantes, o en este caso EPCistas propiamente, en esta empresa o en esta comunidad o en esta institución, y averigüe quiénes fueron. No importa de qué carrera sean, aunque tendrían que ir vinculados propiamente a mi área de estudio. Sentido. Puede ser que hayan llegado abogados y yo sea médico. Puede ser que hayan llegado psicólogos y yo sea ingeniero, pues, pero por lo menos voy a leer, voy a informarme qué fue lo que hicieron estas personas. Y eso me va a servir de punto de partida para tener una claridad y tener algo concreto para facilitar la comprensión, a ver cómo otras personas trabajaron ahí. Aquí donde usted propiamente podría decir que va a ser antecedentes del problema, pero enfocados únicamente y con exclusividad a la comunidad, si los hubiera. Si no hay investigaciones, pues ahí tiene usted un punto de partida. Si nadie, no ha venido nadie en esta comunidad o esta empresa, no ha venido ningún EPCista en mucho tiempo propiamente, pues usted es el punto de partida para poder presentar y usted va a poder entonces hacer guías, usted va a poder tener un proceso de escribir y explicar cómo usted, de alguna forma, ahí usted va a tomar un riesgo y este tendría una ventaja en base a los conocimientos, en ese sentido, en base a lo que le han enseñado en la universidad. Y usted dice, yo propongo que es esto y esto y esto. Se lo va a consultar a su jefe, se lo va a consultar a sus compañeros y ellos podrán probar o ellos podrán sugerirle en base a la teoría que usted tiene. Por eso es muy importante tener una buena comunicación con mi jefe y tener una buena comunicación con mis compañeros en ese sentido. Es cierto, no todos somos monita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es normal, pues, en ese sentido. Pero debo, por lo menos durante el tiempo que voy a estar trabajando ahí, tener un buen clima organizacional para que lo que yo vaya a trabajar esté en completa armonía. El beneficiado soy yo, así de sencillo. Yo quiero graduarme y durante esos 3, 6, 9 meses que voy a estar trabajando ahí, pues tiene que estar todo bien. En algún momento van a haber problemas, eso es normal. No nos vamos a poder llevar bien con todos, pero se trata de que haya esa armonía, que exista esa relación propiamente. Entonces, a la hora de formular o a la hora de definir la hipótesis, debemos de ser claros, debemos de ser concretos propiamente. Y podemos, de alguna forma, debemos también de saber explicar y de saber propiamente para cualquier lector que ellos comprendan esos términos que hemos planteado allá en el marco teórico. Se trata de que usted, a través de ese estudio, pues pueda hacer una crítica. A través de esa afirmación, usted puede hacer un análisis para dejar un nuevo conocimiento. Puede ser, eso no lo sabemos, recuerde que ahorita está planificando, puede ser que usted realmente esa hipótesis sí sea una muy buena idea para la solución del problema, pero ahorita no lo sabemos, ahorita está formulando la hipótesis, luego va a tener que hacer la hoja propiamente de la hoja de rutas, para saber qué es lo que va a trabajar ante el tiempo. Pero ya cuando lo estemos haciendo, ya cuando estemos haciendo el EPS propiamente, ya en el trabajo de campo, ahí podremos ver si lo que usted afirma o lo que usted niega es cierto o no. Pero es hasta cuando estemos haciendo el trabajo de campo. Ahorita solo está planteando algo, está suponiendo, pues, en ese sentido. Entonces, la redacción de la hipótesis debe ser en forma expositiva o en forma declarativa y tener una lógica. Por eso, siempre debe iniciarse con una condicional que nos sirva de nexo a lo que usted pretende. Por eso, siempre se inicia la hipótesis sí, es la palabra clave. Así como vimos en los objetivos. Los objetivos se comienzan con un verbo. Aquí hay una fórmula en este sentido para iniciar la hipótesis. Sí que sucediera esto, si no sucediera esto propiamente. Es donde usted está planteando, en base a sus conocimientos, cómo cree usted que existe esa relación, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, para poder de alguna forma hacer referencia o poder contrarrestar científicamente y le pueda dar una validez propiamente teórica y una validez propiamente práctica. Porque repito,
es donde usted va a poner en práctica todo lo que ha aprendido en la carrera. Y para eso usted necesita estar preparado. Vuelvo a repetir, aquí es donde usted ya inició su marco teórico, pero aquí usted se va a decir, sí, estoy bien. Los catedráticos que tuve en la universidad sí me enseñaron bien. Oh, nada que ver en ese sentido. Mejor, antes de empezar a hacer mi EPS, mejor voy a sacar algún tipo de curso de actualización, voy a sacar algún tipo de curso que me permita conocer ciertos detalles, porque en la universidad o en los cursos que llevé no me enseñaron esto. Esto puede pasar, y es más seguro que va a pasar esto número 2, que usted en algún momento detecte que todo lo que me enseñaron en la universidad les hizo falta algo. Y es ahí donde usted puede tener ya un punto de partida para hacer recomendaciones allá cuando finalice su EPS, porque usted se dio cuenta, usted se detectó que existe tal falencia o existe tal deficiencia dentro de la carrera. Para eso sirve también eso, porque usted le va a recomendar a futuros EPCistas que se preparen en tal campo. O ya dependerá de la facultad si tomará en cuenta o no eso que usted está haciendo, porque siempre le van a preguntar a los especialistas. El encargado de metodología le va a decir, mire, ¿qué nos sugiere? ¿Qué cree usted que le hace falta a los estudiantes de la facultad para poder hacer un buen EPS? Y como usted ya lo trabajó, usted podrá decir, mire, yo creo que nos hace falta esto y esto y esto. Usted podrá sugerir, usted podrá recomendar. Ya dependerá de la facultad si los toman en cuenta o no en ese sentido. Bueno, entonces, la base de toda hipótesis en sí es que debe estar basado en base a referencias y en base a propiamente a una solidez. En este caso, la solidez es el marco teórico. Así de sencillo. Repetimos, allá en el marco teórico está la descripción del lugar, la descripción del grupo. Está basado en las palabras claves. Aquí las tengo que empezar a utilizar. Y también hacer referencia, ojo, como segundo elemento. El primer elemento es utilizar las palabras claves. El segundo elemento que debo de hablar o a la hora de que redacte la hipótesis es a través de las técnicas o instrumentos que según yo necesito para poder hacer mi EPS. Usted ya planteó que quiere hacer entrevistas, quiere hacer encuestas, quiere hacer mesas redondas, quiere hacer focus group. No sé qué tipo de técnicas o instrumentos usted quiere manejar. Ya no tiene que dar las definiciones. Para eso, usted hizo el marco teórico. Aquí sencillamente aplíqueles. Aquí sencillamente, de alguna forma, a través de esa formulación, indique cómo usted va a utilizar esas técnicas o instrumentos para la solución del problema o de los problemas que usted está trabajando. Entonces, una hipótesis en sí es una conjetura que está basada en hechos, pero en hechos científicos. Usted como ve aquí, tiene que tomar fotografías, tiene que tomar videos de todo el proceso. Eso le va a permitir, para cuando usted tenga que hacer la defensa de su proyecto, la defensa de su alternativa, que tenga una validez o que tenga una sustentación teórica. Tiene que tener pruebas. No puede decir algo en base a según su punto de vista, pero no utilizando en este caso el método científico. Entonces, es muy importante que a la hora de que usted haga la hipótesis, no lo haga en base a juicios. Ojo, no puede suponer o no puede afirmar algo en base a una subjetividad, en base propiamente a cómo usted cree que podría ser, pero no tiene sustentación científica. ¿Se recuerdan? Vimos los diferentes tipos de trabajos académicos y vimos entre ellos el ensayo. En el ensayo es el punto de vista que cualquier persona tiene respecto a un tema, pero no se ha informado. Sencillamente es la información o es el punto de partida que cualquier persona tiene respecto a una noticia que ha recibido. Aquí no es esto. Aquí usted, a través de la hipótesis y a través de su trabajo que está haciendo, se vuelve un ensayo académico. Y usted ha verificado, ha comprobado o ha rechazado a través de una revisión bibliográfica, a través de una definición teórica, por eso le sirvió su marco teórico propiamente, poder plantear y poder relacionar propiamente lo que usted está afirmando. Pero tiene validez científica, tiene pruebas de lo que está diciendo. No es una suposición solo por inventármela. No es solo, como decimos así en términos chapines, no es echar solo casaca por casaca, en ese sentido. No, tiene una suposición basado propiamente
en un proceso de investigación en ese sentido. Entonces, algunos estudiantes lo primero que hacen, o el primer gran temor que tienen, es a la hora de plantear la hipótesis. Y ellos se preguntan si esa hipótesis que ellos redactaron o esas hipótesis que redactaron son admisibles. ¿Qué significa eso? Que siempre van a tener algún tipo de miedo o van a tener algún tipo de temor a la hora de hacer ese proceso del trabajo de campo, en ese sentido, a la hora de hacer ese proceso de, perdón, a la hora de hacer ese proceso. Mildred, disculpe, podría apagar su micrófono. Entonces, eso es lo que ocasiona que usted vaya de alguna forma teniendo ya ideas, teniendo de alguna forma un proceso de suposición, pero científica en ese apartado. Entonces, tiene que tener de alguna forma confianza en usted. Es que ese es el gran temor de muchos tesistas o de muchos EPCistas. No se animan a tomar ese riesgo. Es que no sé si va a estar bien. Es que no sé qué me van a decir en la empresa. Es que no sé qué me va a decir mi jefe. Es que no sé qué me va a decir el asesor. No, hombre, tome un riesgo. Es un riesgo. La ventaja que tiene es que está practicando. Insistido. Ya si esto fuera en la vida real, entonces vuelvo a repetir, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear esa hipótesis, porque como repito, esa solución podría ser costarle hasta la vida de una persona, pero aquí no, usted tome el riesgo, confíe en usted propiamente. El primero que tiene que creer en usted es usted mismo. Entonces no le tenga miedo propiamente a plantear ese tipo de sugerencia o al plantear ese tipo de respuesta propiamente. Otra característica o otro temor que tienen muchos practicantes o muchos EPCistas propiamente es si la hipótesis me va a salir nula. O sea, ellos ya de alguna forma ya van condicionando la respuesta. Creen que todo tiene que ser negativo. No, a veces las hipótesis cuando salen negativas son las mejores en ese sentido. Son los que de alguna forma han planteado propiamente un trabajo de mayor investigación. No necesariamente toda hipótesis tiene que ser positiva. Me pueden salir hipótesis negativas y ahí he hecho un proceso de revisión, he hecho un proceso de mayor estudio en ese sentido. Entonces, muchas personas condicionan y es ahí donde ya a veces de alguna forma están haciendo mal la hipótesis. Ellos quieren que a puro tubo la hipótesis sea positiva. No, usted afírmela, usted preséntela. Ya veremos en el trabajo de campo si eso que usted aseveró o eso que usted indicó es cierto o falso. Pero eso será cuando hagamos el trabajo de campo. Pero tome un riesgo. Y para eso vuelvo a repetirles, consulte a su jefe, consulte a sus colaboradores. Ellos tienen más experiencia, ellos tienen más herramientas propiamente y ellos le podrán sugerir. Ojo, volvemos a lo mismo, sugerir. O en algunos casos, aquí sí puede suceder esto. Recuerden que el asesor me sugiere, el asesor me guía, pero el jefe, ojo, sí puede de alguna forma indicarme que esa hipótesis está mal y debo de modificarla y debo de alterarla porque ellos tienen mayores conocimientos y ellos me van a decir, mire, lo que usted está afirmando no es cierto por esto y esto y esto. Entonces yo le recomiendo o yo hasta podría pasar eso, yo le ordeno que cambie la hipótesis porque su jefe tiene más conocimiento, el asesor no. El asesor, repito, el asesor solo conoce los problemas, solo conoce propiamente la descripción que usted le dio. En cambio, su jefe o sus compañeros sí le podrían decir eso. Mire, la hipótesis está mal. ¿Por qué? Y ellos le van a explicar las razones. Recuerden, ellos tienen más tiempo de estar ahí. Usted acaba de empezar a hacer su EPS. Ellos tienen años en ese sentido. Entonces, cuando usted vaya a plantear su hipótesis, no vaya con aquello de condicionar que tiene que ser positiva. Sencillamente afirme, ya veremos en el trabajo de campo si eso es cierto o eso es falso propiamente. Y existe propiamente otro proceso. ¿Cómo voy a poder medir la hipótesis? En este caso, la forma de medir es cuando usted vaya a hacer la operacionalización. Es donde usted podrá crear algún tipo de escalas, propiamente. Escalas para poder verificar que lo que usted está afirmando tuvo algún tipo de criterio o tuvo tipo de negación, pero en base a una ponderación.
es donde usted podrá decir, en un momento usted podrá, cuando presente un informe, decir que, poner una cantidad, el 75% de mi hipótesis es verdadera por esto y esto y esto, pero también se demostró a través de un 25% que la forma de poder mejorar es de otra forma. O sea, usted va a ir ponderando, usted va a ir poniendo en ciertas escalas la validez, la confiabilidad propiamente, porque eso le va a servir para cuando tenga que hacer su proceso de evaluación, cuando veremos ese último capítulo, para ver si su EPS fue rentable o no, tanto para la empresa, para la universidad, como para usted mismo. Entonces, tiene que manejar mucho ese aspecto de medir, manejar esas tablas en ese sentido, ese proceso de manejar esos criterios, esa ponderación, usted la determinará. La ponderación sí la determina usted. Usted hizo una afirmación y usted, en base a su trabajo de campo, cuando ya esté haciendo el informe final, podrá decir propiamente en base a esa ponderación cuánto era cierto o cuánto era negativo su hipótesis. Y cuando usted presente el informe final, usted podrá decir, mi hipótesis era positiva por esto y esto y esto. El 85% se comprobó por esto y esto y esto. O mi hipótesis salió nula por esto y esto y esto. Pero eso usted ya lo va a verificar en el trabajo de campo, en ese proceso que usted va a estar haciendo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues es recomendable que usted siga buscando información. Ojo, esto es muy importante. Debe de seguir buscando datos. Pero ahora tiene usted una ventaja. Ya está en la empresa. Ya de alguna forma, propiamente, tiene información que no la va a tener a través de libros, que no la va a tener a través de EPS o tesis. Tiene material de la misma empresa. Y eso usted no lo había tomado en cuenta, ojo, para cuando hizo el diagnóstico del problema. Porque usted llegó a la empresa, hizo visitas, preguntó, pero no le daban material confidencial. Ahora que está dentro de la empresa o que está dentro de la comunidad o que está dentro de la institución, va a tener acceso a ese material y usted debe de leerlo, debe de seguir revisando ese material para ver cómo la empresa o cómo la comunidad ha venido o ha tratado de solucionar ese problema. Y es donde usted de alguna forma va a poder decir, bueno, ellos tienen más experiencia y lo que había planteado no iba bien. Y usted puede hacer modificaciones a su hipótesis, puede ampliar en ese sentido esa hipótesis o puede reducirla en ese apartado, o la puede afinar o de alguna forma puede buscar algún tipo de proceso para que la hipótesis sea de alguna forma más factible, más viable, porque usted tiene información, pero ojo, la información solo le sirve a usted al interior de la empresa. Ojo, salvo que le den autorización, usted podrá citar esa información. Ojo, tiene que pedir permiso a la hora de citar la fuente. En este caso, digamos, estoy utilizando, digamos que usted está en una ONG o está en una empresa y dentro de eso, dentro de la revisión, usted encontró o le permitieron tener acceso al estado financiero de la empresa, por decirlo de alguna forma. Entonces usted tendrá que pedirle a su jefe autorización para poder citar ese informe financiero de la empresa, porque es dato confidencial. Se lo permitieron a usted consultar, pero para poder hacer el EPS, no para presentar los resultados. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque si no podría caer en algo que se conoce como piratería, piratería industrial. Si usted pone los resultados de un estudio o propiamente de un informe de ventas de una empresa o de una comunidad, pues la competencia se va a enterar. Porque el EPS o la tesis es un documento público. Entonces, si usted tiene acceso a ese material, léalo, estúdielo, pero pida autorización si en algún momento necesita citar la fuente de origen. En este caso, el material que usted está consultando o el material que a usted le dieron, e indíquelo propiamente en ese sentido. Pero también, usted a través de la revisión, a través del material que le van a dar en la empresa, ojo en esto, a través de ese material, usted podría proponer la creación de un manual o modificar propiamente un reglamento. Eso se da mucho en el grupo de vecinos o en las comunidades o en las escuelas propiamente, donde usted de alguna forma va a mantener algún tipo de comunicación
con los padres de familia, con los maestros, con el personal administrativo, pero en las empresas también. Usted ha detectado que no hay un buen clima organizacional. Entonces usted podría sugerir propiamente, si ese es el propósito de su EPS, hacer ciertos cambios al reglamento interno de la empresa. Usted lo está sugiriendo. Ya dependerá de la empresa si lo toman o no en cuenta en ese sentido. Usted lo plantea, usted se lo explica a su jefe, usted le indica las razones por qué es recomendable hacer esto propiamente. Será decisión de ellos si lo aceptan. Usted les sugirió, usted les planteó algo a ellos. Si se lo toman en cuenta, qué bien. Si no se lo toman en cuenta, problema ya de ellos. Usted está, en base a sus conocimientos, poniendo en práctica. Literalmente, pues aquí podría decirse que usted explica, da las razones, ya dependerá de la empresa si toma en cuenta o no. Es lo que hace un doctor. El doctor le va a dar la receta, pero el doctor propiamente le da la receta para la solución de esa enfermedad, pero el doctor no está en la obligación de ir a ver que usted se tome la receta, de que usted compre esa medicina y se la esté tomando todos los días. Él le sugirió a través de la receta que esta medicina es la que va a solucionar esa enfermedad que usted tiene. El que se encarga de aceptar o no, o de seguir con esa medicina, es usted, en este caso el paciente. Aquí es lo mismo. Usted ya observó, ya hizo un diagnóstico, usted sugiere en base a los conocimientos. Dependerá de la empresa, de la comunidad o del lugar si toman en cuenta o no esa sugerencia. Si no se la toman en cuenta, usted no se preocupe. Los que se pierden, los apartados son ellos. Claro, alguno podría decir, sí, pero lo que sucede es que como yo no tengo mucha experiencia o yo no tengo mucho tiempo estar trabajando en el EPS, es donde voy a tener una desventaja. Entonces, eso también podría ser, en ese sentido, que en este caso el jefe o los empleados lo escuchen, pero ellos digan, sí, está bien, la sugerencia que él plantea está bien, la forma como él nos solucionaría el problema, pero nosotros tenemos más tiempo estar trabajando aquí y no lo vemos tan factible. O sea, también podría pasar eso. Ellos de alguna forma le van a refutar lo que usted dice y ellos le van a demostrar por qué lo que usted está diciendo es falso o es positivo. Porque, repito, ellos tienen más tiempo de estar trabajando ahí en la empresa. Entonces ellos les van a decir, mira, está muy bien tu propuesta, está interesante, la vemos factible, pero te sugerimos que le hagas estos cambios por esto, esto, esto y esto y esto. Entonces te va a decir, sí, tienes razón lo que ellos me dicen, porque ellos tienen más tiempo, tienen más experiencia. Usted acepte en ese sentido, acepte lo que ellos conocen. Y ellos también, ojo, podrían manejar mucha información, en este caso, información oral, que no está en los libros, que no está en los informes. Y ellos le podrían explicar a usted, en base a las anécdotas, en base a las experiencias que ellos han tenido propiamente durante el tiempo que han estado en la empresa. Bueno, si usted se logra ganar la confianza de ellos, porque ese es un factor muy importante. Pues muchos EPCistas solo llegan, entran a las 8 de la mañana, buenos días, ¿cómo están compañeros? Hola, ¿qué tal? Se sientan a hacer su EPS y nunca tienen una buena comunicación con los empleados o con los jefes propiamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Que los mismos compañeros no le van a hacer algún tipo de observación a usted. Entonces, debe de ganarse la confianza, debe de manejar propiamente una empatía o una buena relación laboral con sus compañeros o con las personas que estén. Es cierto, como dijimos al inicio, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero eso me va a permitir generalizar experiencia, me va a permitir generalizar muchas cosas que en mi vida personal, ojo a esto, que en mi vida personal, cuando yo sea profesional, me van a servir. Porque también ese es el EPS. Ustedes van a aprender muchas cosas relacionadas a su carrera, pero también van a aprender muchas cosas para la vida. Y eso es lo más importante. Van a tener una generalización de las experiencias. Y cuando ya estén trabajando, ya como profesionales, podrán tener algún punto de partida, podrían tener una experiencia. Cuando yo hice mi EPS sucedió tal cosa, entonces cometí tales errores allá en el EPS. Ya cuando lo estoy trabajando profesionalmente, ya no voy a cometer esos errores. Bueno, si usted quiere aprender de los errores, es más fácil aprender de los errores que de todo lo bueno. Si todo me sale bien, no me voy a fijar qué cosas estoy haciendo mal. Y eso me va a permitir tener una guía de orientación para poder hacer ese proceso y para poder, de alguna forma, poder presentar o poder orientar probablemente la comprobación o el rechazo
de la hipótesis. Mucho de lo que ustedes, como repito, van a aprender en el EPS les va a servir para su vida profesional, pero también para su vida personal. Van a aprender. Y eso es lo que se trata. Por eso, ejercicio práctico supervisado. Es donde ustedes llevan, en este caso, mayor ventaja o mayor beneficio que el que hace las tesis. Porque el tesista propiamente no está tanto tiempo en la empresa, no está tanto tiempo en la comunidad. Él se queda solo en la teoría. En cambio, ustedes practicaron. Y eso le va a permitir hacer usted un proceso de interpretación. Usted propiamente va a hacer un proceso de evaluación de su EPS, pero también va a hacer un proceso de autoevaluación para usted mismo. Si quiere, pues podríamos decir que va a aplicarle un FODA a su misma persona. Vamos a ver las amenazas que tuve en la empresa, pero también las oportunidades. Y esas oportunidades le van a abrir, en este caso, nuevos campos para quedarse trabajando en la empresa. Y eso es lo que usted quiere. Bueno, dependiendo, pues, en ese sentido. Ya tener un trabajo fijo, un trabajo que le permita poder compensar los años de esfuerzo que usted tuvo en la carrera, probablemente. Supuestamente, ese es el objetivo que perseguimos todos, pues, supuestamente. Estamos estudiando en la universidad y vamos a ejercer nuestra profesión. O sea, ¿de qué me sirve haber estado 7 años en la universidad, 1 año haciendo privado y 2 años haciendo el EPS y no voy a ejercer mi profesión? Bueno, dependiendo si a usted le gusta o no le gusta su carrera. Esa ya es cosa ya personal en ese sentido. ¿Cómo se elabora o cómo se redacta una hipótesis? Pues a continuación vamos a ver propiamente cómo se hace ese proceso de la elaboración. Bueno, primero que tenemos que hacer, y eso es por lógica, pues primero lo que tenemos que hacer es el diagnóstico del problema, lo que vimos en el capítulo 1. Hacer esas visitas previas, informarme de la situación donde voy a estar trabajando, llámese municipalidad, llámese ONG, llámese la cooperativa, llámese el grupo de vecinos, no sé dónde lo voy a hacer. Entonces tengo que hacer un diagnóstico del problema. Luego, en base a ese diagnóstico, se recuerda cuando vimos la matriz de problemas, sectorizar o de alguna forma ponderar el o los problemas con los cuales voy a estar trabajando durante los 3, 6, 9 o 10 meses que lleva mi EPS en ese sentido. Y a través de eso me va a permitir hacer el planteamiento del problema o, en este caso, hacer las preguntas centrales. Si sé que tengo 3 problemas, aquí sí donde hay una desventaja a tesis. En las tesis solo se va a trabajar un problema, porque no tengo tanto tiempo para hacerlo, pues en ese sentido, en ese apartado. Y no voy a estar tanto tiempo en la empresa, en la comunidad. En cambio, ustedes sí, van a estar, como repito, 180 días mínimo en empresa, o 210, o 250, o 300 días, no sé. Eso ya dependerá del tiempo que tarde su EPS. Entonces, ustedes de alguna forma van a poder plantear varias preguntas. Y esas preguntas que ustedes van a hacer, por ejemplo, si tengo 3 problemas, yo detecté 3 problemas principales en el lugar donde voy a hacer mi EPS, entonces van a hacer 3 planteamientos del problema. En ese sentido. O si usted quiere, podría unir en una sola pregunta, pero se requiere un poco más de preparación y se quiere un poquito más de conocimiento. Lo recomendable es que usted lo vaya haciendo por cada problema. Eso es más fácil para usted, pero no hay ningún problema con que usted una los 3 problemas, siempre y cuando los problemas estén relacionados. O sea, si hay los problemas no se relacionan, entonces no es recomendable unirlos. Pues, es manejar uno por uno, pues en ese sentido. Y usted, entonces ahí podrá responder. Esa es la hipótesis. La hipótesis es la respuesta, propiamente una respuesta tentativa a esa pregunta o a esas preguntas. Y las voy a tratar de comprobar o rechazar en base al conocimiento, en base a la información que tenga del problema. Y ya tengo una fundamentación teórica, ya tengo una descripción del lugar, ya tengo mis posibles técnicas o instrumentos. Ahora tomo la decisión, tomo el riesgo propiamente de iniciar esa hipótesis para que cuando haga mi trabajo de campo pueda verificar o pueda negar algo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer la pregunta, el planteamiento del problema. Repito, enfocado a ese diagnóstico, enfocado a esa matriz de problemas. Y ustedes pueden detectar que solo hay un problema o hay varios problemas. Y lo recomendable es, por cada problema, hacer una pregunta. Y por cada pregunta, hacer una hipótesis. Ahí es donde viene el problema. En cambio, en las tesis, solo hago una pregunta
y solo hago una hipótesis. Pero aquí yo podría hacer hasta 3 o 4, porque tengo más tiempo para estar trabajando, lo repito, 3, 6, 9 o 10 meses propiamente. Entonces, cuando ya haga mi planteamiento, pues voy a calcular, bueno, tengo para 6 meses y encontré 3 problemas, entonces durante cada problema lo voy a tratar de solucionar en 2 meses. Será un riesgo que usted va a tomar. Eso también, repito, se lo va a preguntar en algún momento a su asesor. Bueno, si el asesor de alguna forma me sugiere o de alguna forma me va a ayudar, porque recuérdense que ya hemos visto que hay asesores que van a decir, yo no sé usted es el que va a estar trabajando su EPS, yo ahí sí ya no le puedo ayudar a usted, yo desconozco cómo es la situación en esa empresa, ahí sí podría no darle un punto de la razón al asesor, porque no la conoce, la verdad tiene razón en ese sentido, pero el buen asesor, pues de alguna forma, va a tratar de estudiar y le va a estar preguntando a usted y en base al diagnóstico del problema se va a estar informando y le puede pedir más información a usted. Entonces, ahí volvemos a lo que decíamos en la semana pasada, ese asesor que se vuelve coach, entrenador, tutor, que demuestra que tiene interés en su EPS propiamente. Sabemos que la mayoría no hacen eso, pues, pero eso es un riesgo que usted va a tener a la hora de tener propiamente ese asesor. Entonces, ya respondiendo a esas preguntas, paso a la siguiente, a lo que sería propiamente la investigación. En este caso, la formulación o el planteamiento de esa hipótesis. Recuérdense, la hipótesis propiamente es donde yo voy a responder a o a la pregunta que yo planteé previamente. Y es el eje fundamental de todo mi proceso de investigación. Es donde va a estar propiamente sustentado el proyecto o donde va a estar sustentado la teoría que hice yo en el marco teórico, en ese sentido. Se debe de expresar propiamente en términos viables. Debe ser expresado en base a la información que yo pueda obtener o a la información que me puedan proporcionar en la empresa. No puedo suponer algo externo a la empresa, no puedo suponer algo fuera de la comunidad, fuera de la municipalidad, porque ¿de dónde voy a sacar la información? Tiene que ser en base, y lo vimos anteriormente, en base propiamente a esos datos que me proporcionan. Entonces, para poder abordar de una mejor forma la hipótesis, debo de tener algunas estrategias para poder hacerlas. Existen propiamente las estrategias que se manejan a la hora de plantear propiamente la hipótesis, es en base al tipo de hipótesis que vaya a manejar. Existen varios tipos de hipótesis. Aquí solo las voy a mencionar así en términos generales, obviamente, porque si me pongo a hablar de cada una, obviamente sería una clase hablar de cada hipótesis en ese sentido. En este caso, tendría que hablar más o menos de unas 10, 14 clases para ir hablando de cada una de ellas. No, sencillamente aquí solo voy a mencionarlo así a términos generales, que es cada una de ellas. Bueno, tenemos, por ejemplo, las hipótesis descriptivas. Las hipótesis descriptivas son aquellas propiamente donde yo, en base a un dato y en base a un conocimiento, puedo formular propiamente cómo yo podría explicar el fenómeno. Recuérdese, en este caso, yo te estoy describiendo, yo estoy analizando el o los problemas en base al diagnóstico. Entonces, tengo que explicar, tengo que focalizar el problema. Tengo que saber propiamente que a través de la búsqueda de datos podré corroborar o podré rechazar la hipótesis en ese sentido. O va a estar relacionado mucho en base a los objetivos, en base a lo que yo quiero trabajar. O sea, esa hipótesis descriptiva propiamente está fundamentada tanto en el marco teórico como está fundamentada en el conocimiento del problema y está fundamentada en los objetivos, en las metas que yo persigo. ¿Qué persigo con hacer o no hacer mi EPS? ¿Qué es lo que yo quiero dejar dentro de esa empresa, dentro de esa comunidad o dentro de ese grupo de vecinos o colaboradores? ¿Cuál va a ser mi aporte? Ese neoconocimiento. Entonces, eso es lo que se le conoce como hipótesis descriptivas. Pero luego están otro tipo de hipótesis, las hipótesis causales. Las hipótesis causales, algunos les llaman hipótesis estadísticas. Está basado propiamente en ciertos parámetros, en ciertos datos numéricos, en el cual voy aceptando o negando propiamente una aseveración lógica. En este caso, estoy explicando o voy a tratar de comprobar o rechazar que a mayor número de acciones hay mayor número de solución al problema. O sea que aquí voy a manejar en base a un dato.
voy a manejar en base propiamente a cierta información y a un riesgo. Aquí tiene que ver mucho la ponderación a lo que yo hice en el diagnóstico del problema. Recuerda cuando hice la matriz de problemas, lo hice en base a magnitud o en base a la gravedad. Entonces yo tomé un riesgo. Para mí los problemas más importantes son este. Y aquí usted podrá ponderizar, o cuando usted haga su hipótesis, en base a una cantidad, en base propiamente a una independencia o en base a una relación de causa y efecto. Usted podrá afirmar a través de un número cómo usted cree que se podría solucionar, bajo qué porcentaje, a través de la hipótesis. Usted podría decir, si el 80% de nuestro trabajo fuera rentable o fuera productivo en esta empresa, podremos solucionar ese problema. Usted da una cantidad. Allá usted tendrá que demostrar, cuando esté haciendo su trabajo de campo, que eso es propiamente lo que usted hizo en ese sentido. Luego tenemos las hipótesis correlacionales. Es donde usted va a comprobar dos características o donde usted va a examinar propiamente dos fenómenos. Aquí es donde, lo repito, es cuando usted de alguna forma relaciona o vincula los dos o tres problemas que usted está haciendo a través del planteamiento del problema. Esto requiere un poquito más de práctica, requiere un poquito más de experiencia en ese sentido. No es muy recomendable hacerlo a nivel de EPS porque ustedes están de alguna forma practicando. Esto es más factible cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión, porque ya tienen mayores conocimientos. Y más que todo, si ustedes están haciendo un EPS, por ejemplo, a nivel de maestrías o a nivel de doctorados, ahí tienen mayores conocimientos, tienen mayor experiencia, tienen mayor sabiduría. A nivel de prelicenciatura, no mucho se recomienda manejar ese tipo de hipótesis. Pero si usted, yo no dudo de la capacidad de usted es una mujer y usted es un hombre inteligente, yo sé que usted lo puede hacer, pero es decisión suya, pues en ese sentido. Entonces, las hipótesis correlacionales se refieren a ir viendo las diferentes variables, ir viendo las diferentes variaciones y poder ir evaluándolas propiamente. Si son varios los problemas o poder unirlos en ese sentido. Y en algún momento yo voy a poder ver el comportamiento, voy a poder medirlo en ese sentido. Voy a poder pasarme propiamente a una aseveración que estoy manejando. Bueno. Luego tenemos las hipótesis de diferenciación de grupos. Esto es muy poco trabajado a nivel de EPS. Realmente esto es muy poco se trabaja a nivel de EPS. Es cuando usted de alguna forma hace algún tipo de trabajo o investigación propiamente en los cuales tiene dos o tres grupos. La mayoría de ustedes cuando van a estar dentro de una empresa se van a gastar o en una comunidad o en un establecimiento con un grupo determinado, digamos alumnos de primero básico. Entonces, solo van a trabajar con alumnos de primero, salvo que usted en su EPS diga, quiero trabajar con alumnos de primero, segundo y tercero básico. Ahí es usted el que se complicó la vida. Ahí es usted el que propiamente cree que puede abarcar a esos grupos. Es cuando usted propiamente a través de los grupos, de la diferenciación de grupos, aplica lo que se conoce en el área de económicas o en el área también de sociología, la famosa teoría de juegos, donde, por ejemplo, tiene tres grupos y a los tres está estudiándoles el mismo fenómeno, el mismo problema. Sí tiene que ver el mismo problema para poder estudiar a los tres grupos, o dos grupos, o cuatro grupos, dependiendo cuántos grupos usted va a trabajar. Entonces se trata de hacer esto. Pongamos que tiene tres grupos. Entonces, al grupo 1 le va a aplicar una respuesta A, al grupo 2 una respuesta B, al grupo 3 una respuesta C. Y usted durante un tiempo, que usted va a determinar cuánto tiempo va a poder aplicar esas respuestas, después va a cambiar las respuestas y va a cambiar los grupos. Al grupo 1 ahora le aplica la respuesta B, al grupo 2 le aplica la respuesta C, al grupo 3 le aplica la respuesta A y las compara propiamente. Claro, eso lleva tiempo. No es solo de hacerlo en 6 meses. Por eso es que no se maneja a nivel de EPS. Eso se maneja más a nivel propiamente ya de trabajos multidisciplinarios. Porque aquí existe mayor grupo de personas que podrán confrontar eso. Esto requiere tiempo. Esto estamos hablando ya propiamente de una tesis o en un tipo de trabajo de investigación de por lo menos unos 3, 4, 5 años. Yo sé que usted no va a decir, yo la EPS lo voy a hacer en 3, 4, 5 años. Yo sé que usted no lo quiere hacer. Pues. Entonces, ese tipo de hipótesis de diferenciación de grupos no se trabaja. Si usted lo quiere hacer, trabájelo. Está en su derecho. Nadie le va a poder decir que no, pues en ese apartado. Luego tenemos las hipótesis de trabajo. Esto se aplica mucho al EPS.
La hipótesis de trabajo es donde voy a explicar las causas y efectos entre una o varias variables. Y a través de eso puedo, de alguna forma, explicar o predecir. ¿Qué pasaría si se hace esa investigación? ¿Qué pasaría si no se sigue lo que usted está sugiriendo? Usted predice, pero no tiene una bola mágica. No tiene una bola propiamente, en ese sentido, para ver qué va a pasar. Sencillamente usted deja, en este caso, la propuesta, ya dependerá de la empresa, de la comunidad o de la institución, si toma en cuenta o no. Era lo que les decía, con la creación de manuales. Esto mucho se trabaja en el área de psicología o en el área de ingeniería, la creación de algún tipo de manual, en base a un tipo de estudio previo que se ha hecho usted en ese sentido, donde usted ha verificado que los colaboradores o los jefes les hace falta tal actualización en tales campos. También se puede aplicar en el área de derecho, se puede aplicar en el área económica, en el área de trabajo social. Eso ya será decisión de usted propiamente. Dejar un instructivo, eso se conoce en ingeniería propiamente como el proceso de docencia, o en psicología, ese proceso de enseñanza propiamente. Usted quiere dejar algo, quiere dejar ese nuevo conocimiento. Ya dependerá de la empresa o de la comunidad si toman en cuenta o no lo que usted está diciendo. Bueno, luego tenemos las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son aquellas donde usted va a establecer un grado de relación propiamente y donde usted de alguna forma, a través de su trabajo, podrá demostrar o confirmar lo que usted afirmó. Así de sencillo. La hipótesis nula es donde usted hizo una aseveración y a través de su proceso de investigación propiamente, usted niega o confirma lo que indicó. Así de sencillo. O sea, usted dice, si el 80, digamos por decirlo de una manera, si el grupo de colaboradores siguieran este instructivo, la rentabilidad de la empresa va a mejorar. Es la hipótesis que usted hizo. Entonces, a través de su trabajo de campo, usted podrá demostrar si es cierto o no. Puede ser que ese instructivo o ese manual que usted hizo no aumentó la productividad, o sea, no confirmó lo que se estaban diciendo. Entonces, es una hipótesis nula. O sí permitió confirmar lo que usted estaba diciendo. Ese tipo de hipótesis es lo que a algunos no les gusta trabajar, porque a puro tubo quieren que la hipótesis salga positiva. No, hay muchas hipótesis que salen negativas y eso requiere un proceso de descripción, requiere un proceso de explicación en ese sentido. Entonces, es muy importante que usted no condicione o que usted no determine propiamente cómo quiere que salga la hipótesis. Usted plantea y deje que la hipótesis trabaje por su propia cuenta. Deje que el trabajo se vea, no lo condicione. Muchos EPSistas condicionan a puro tubo el EPS. Quieren que el EPS salga como el EPSista quiere. Y así no es la cosa. Recuérdese, usted no va a ir a cambiar mentalidades. Usted no va a ir a cambiar propiamente formas de pensar en esa comunidad o en esa empresa. A usted lo están tomando como una guía. Ya dependerá de ellos si aceptan o no eso que usted está diciendo. Y luego tenemos propiamente lo que son el tipo de hipótesis generales o teóricas. Estas están basadas propiamente en base a la observación. Están basadas propiamente a que usted formula un principio y generaliza. Por eso generales. Aquí es cuando usted de alguna forma dice, no me quiero complicar la vida con el grupo. Usted plantea una solución, allá el grupo si la acepta o no. Lamentablemente es aquí donde algunos EPSistas lo toman muy a pecho. Yo estoy dando la solución, ya dependerá de la empresa o dependerá del grupo de vecinos si lo toman en cuenta o no. O sea, usted sencillamente hace un tipo de descripción del fenómeno y allá usted, si en la empresa o en la comunidad le toman en cuenta o no lo que usted dice. Aquí es donde algunos EPSistas a veces se aprovechan. Muchos EPSistas cuando van a una empresa o van a una comunidad propiamente, llegan con aquel criterio de creerse la última Coca-Cola del desierto, o creerse la mamá de los pollitos, probablemente. Aquí los conocimientos los tengo yo, y los tienen que aceptar porque yo soy el universitario, yo soy la persona que supuestamente sé más que ustedes. Teóricamente, sabe más que estas personas, pero la práctica no la tiene. Ellos sí tienen la práctica. Pues que son teorías generales o teóricas, porque se quedan únicamente en teoría. Es lo que hace el tesista, en ese sentido.
sus hipótesis se quedan en ese proceso de hacer una descripción teórica, más no la práctica. En cambio, el EPCista sí, vuelvo a repetir, porque tienen más tiempo. Entonces, usted de alguna forma va a demostrar o de alguna forma va a verificar que su trabajo no va a estar únicamente en lo teórico. Porque hay algunos EPCistas, ojo en este sentido, por favor tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir ahorita, hay muchos EPCistas que solo llegan a trabajar a la oficina y nunca van al trabajo de campo. Entonces, ¿para qué hizo un EPS? Mejor hubiera hecho una tesis en ese sentido. O sea, se trata de que usted aprenda a través del trabajo de campo cómo poder poner en práctica todo lo que ha aprendido en la universidad. Pero para quedarme en un escritorio, mejor hubiera hecho una tesis en ese sentido. Ese es el problema al hacer ese tipo de hipótesis. Y luego están las alternativas, o se le conoce como hipótesis mixtas, propiamente. Es donde usted, a través de una deducción como investigador, propiamente, va a tratar de alguna forma de presentar, en este caso, o va a tratar de explicar el fenómeno o el estudio en base a otras variables, en base a otros efectos. O sea, que usted propiamente está indicando que hay una causa y que el efecto podría ser esto. Lo que se trata es que usted ya condiciona la hipótesis. Usted, de alguna forma, está indicando que si no se hace como usted indica, ese trabajo va a estar mal. O sea, usted ya de alguna forma ya va con un sesgo en investigación. Ese tipo de investigación alternativa propiamente es donde usted condiciona lo que quiere comprobar. O sea, aquí es donde de alguna forma usted quiere que su hipótesis salga positiva, de alguna forma. No sé cómo lo vaya a hacer. El problema es esto. Recuérdese que usted no es el jefe de la empresa. Usted no es el jefe de la comunidad. Usted no es el jefe de colaboradores. Podrían nombrarlo jefe. Podrían nombrarlo. Pero ahí usted está tomando un riesgo propiamente y ahí sí usted va a poder comprobar y rechazar si usted fuera el jefe. Pero si usted es un colaborador, o sea, como decimos así en términos guatemaltecos, pues usted va a ser un soldado raso, no puede generar órdenes, no puede crear órdenes, porque nadie se las va a tomar en cuenta. Para eso está el jefe en ese sentido. Y además, aunque usted fuera el jefe, va a tener una persona superior. Y esta persona, en base a lo que usted está afirmando, podrá indicarle, eche punta, pues. Me parece muy bien esa sugerencia que usted dice. O mire, nada que ver, compañero. Usted es el jefe de estos colaboradores, pero el que tengo la toma de decisión final soy yo. Y eso que usted me dice, no es factible. Entonces, esa es la situación con las hipótesis alternativas, que de alguna forma van condicionadas a que yo tengo que solucionar el problema o voy sesgando la investigación. Y sabemos que eso no se puede dar en todo proceso de investigación. Pero esa será decisión ya de ustedes. Bueno, ¿cómo se operacionaliza o cómo se presenta propiamente una hipótesis? Es aquí donde usted va a empezar a manejar los diferentes tipos de trabajos en base a su hipótesis que usted planteó o en base al tipo de hipótesis que usted está redactando. ¿Cómo se operacionaliza una hipótesis? Esto tiene que ver mucho propiamente al tipo de variables o a la forma de trabajarlas en ese sentido. Sabemos que hay variables dependientes. Las variables dependientes es la consecuencia de un antecedente o que usted tiene propiamente las causas del origen de ese fenómeno propiamente y que ese valor va a ir cambiando propiamente en función a lo que usted quiere demostrar. Esa es la variable dependiente. Hay una causa propiamente. Hay variables cuantitativas. Las variables cuantitativas propiamente son aquellas que están basadas en el tipo de hipótesis, más que todo usted maneja un tipo de hipótesis estadística en el cual usted va presentando diferentes grados o usted va manejando una escala numérica para poder medir. O sea, usted plantea en base al tipo de hipótesis cómo va a poder operacionalizarla. Están las variables cualitativas, son aquellas que se refieren a atributos o a cualidades del fenómeno o del problema que usted está estudiando propiamente. En este caso, no tiene nada que ver lo numérico, es sencillamente en base a lo que usted supone o en base a lo que usted indica en ese sentido. Luego tenemos las variables continuas. Las variables continuas son aquellas donde usted va a escoger diferentes fenómenos, diferentes indicadores de variables y las va a ir relacionando.
o va a ir encontrando puntos de referencia y va a encontrar intermedios entre cada uno de ellos. Era cuando usted maneja las hipótesis de tipo grupal, en ese sentido. Tiene diferentes respuestas y durante un tiempo va a estar propiamente continuando la solución a ese problema con determinado grupo o en un determinado tiempo. Luego tenemos las variables discretas. Son aquellas propiamente donde usted acoge diferentes posiciones intermedias entre dos indicadores. Estas tienen que ver mucho con las variables o con el tipo de trabajo que mirábamos anteriormente, con el tipo de trabajo o tipo de hipótesis, en este caso, las variables, las hipótesis de tipo, en este caso, predictivas o las hipótesis causales. Tiene que haber una causa en ese sentido, tiene que haber una consecuencia. Y es lo que usted más adelante va a manejar como los famosos indicadores. Los indicadores son los efectos. Las variables son las causas. Los indicadores son los efectos, en ese sentido. Y usted a través de eso va a poder comprobar, va a poder demostrar la validez o la falsidad de lo que usted está diciendo, o podrá ser específica o podrá ser más detallado. Ahí usted ya le podrá dar ciertas características. Es en ese caso a través de las variables discretas. Y están las variables de control, que son aquellas donde usted propiamente afirma algo, pero esa afirmación que usted está dando propiamente no va a permitir que otro factor afecte. O sea, usted solo describe la hipótesis, pero no va a ver los efectos. Solo las planteas. Es aquí donde caen las hipótesis propiamente de trabajo, en este sentido, o las hipótesis teóricas, en este sentido. Usted propiamente dice tal aseveración, pero no tiene forma de poder comprobarla. Es lo que hacen los que hacen tesis, propiamente. Me parece que el tesista, si mucho va a llegar una vez o dos veces a la empresa, y si mucho va a estar 1 o 2 horas en la empresa, en ese sentido, pero no va a estar trabajando. En cambio, usted, a la hora de hacer su trabajo durante los 3, 6, 9 o 10 meses, va a tener procesos de retroalimentación. En cambio, el tesista no va a tener ningún tipo de control, no va a tener ningún tipo de identificación para poder dimensionar propiamente qué es lo que está haciendo. Eso ya depende mucho a la hora de que usted operacionalice propiamente su tipo de trabajo o su tipo de hipótesis que usted plantee en ese apartado. ¿Cómo la redacto? ¿Cómo se redacta propiamente o cómo se hace la hipótesis? Ya dijimos que debemos de comenzar, la primera regla nos indica que cuando elaboremos la hipótesis, debo de iniciar con la palabra sí. O sea, en este caso, tratando de responder, según mis conocimientos, según mi sabiduría, a la pregunta que yo hice. Si tengo 3 preguntas, entonces voy pregunta por pregunta, en ese sentido, relacionando los objetivos, relacionando las palabras claves, pero debo de iniciar con la palabra sí, en ese sentido, y debo de precisar. Debo de alguna forma de manejar, en este caso, la idea, el apoyo que yo quiero lograr. Es decir, tener un punto de inicio y un punto de finalización. Y eso es lo que usted va a hacer con su hoja de ruta, con su plan de acción. Ese es el punto de partida. Y a través de su plan de acción va a poder ver si su EPS es aceptable o no cuando llegue al proceso de evaluación. Entonces, otra característica es manejar a través del proceso de observación, lo que decíamos. Tiene que ir a la empresa, tiene que ir a la comunidad, hacer las pruebas piloto, informarse, preguntar, hacer lluvia de ideas, asesorarse. Repito, asesorarme no es por mi asesor, porque repito, él no tiene mucha participación en esto. Es más preguntándole o asesorándome a través de mi jefe, a través propiamente de mis compañeros, a través de esas pruebas piloto que voy a hacer. Y ahí yo voy a poder sacar conclusiones, ya voy a poder aseverar algo en ese sentido, pero tengo que llegar. A veces el pesista quiere las cosas de un día para otro. Requiere un proceso de estudio, requiere un proceso de visitas previas. Queremos las cosas de un día para otro. No, requiere un proceso de estudio, requiere un proceso de verificación, requiere un punto de inicio en ese sentido para poder dimensionar y para poder operacionalizar. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo la redacte propiamente, tengo que enfocarme
a las palabras claves, tengo que enfocarme propiamente a la a las técnicas o instrumentos que yo considero que son los que me van a permitir poder ver si puedo hacer mi EPS o no. Y tiene que estar enfocado mucho a los objetivos, a la meta que yo persigue, o tiene que ver mucho al título de mi EPS. O sea, en la misma hipótesis tiene que ir también enfocado al título que yo estoy haciendo. Quiero investigar el uso de las plataformas digitales en maestros de primer y segundo básico, entonces tengo que hablar de la plataforma a la cual quiero estudiar y a la cual quiero enseñárselo a los maestros. Eso es lo que tengo que hacer en el proceso de redacción. Saber presentar propiamente lo que yo pretendo o lo que yo quiero demostrar o rechazar o negar propiamente en ese proceso de investigación, en ese proceso propiamente de trabajo. Entonces, en sí, la hipótesis, como les dije anteriormente, es donde ustedes van a poder verificar, donde ustedes van a poder negar o rechazar en base a los conocimientos, en base a la experiencia que ustedes tienen y en base al riesgo que ustedes puedan tomar. Repito, el asesor no tiene mucha participación aquí. El asesor podrá pedirme un informe de cómo voy con la hipótesis, pero él no tendrá mayores datos, porque él solo ha leído el diagnóstico, él solo ha leído los antecedentes del problema y ha leído la teoría que yo hice allá en el marco teórico. A quienes tengo que tener mayor confianza, por decirlo de una manera, a quien tengo que tenerle mayor pregunta y por lógica es la persona con la cual voy a tener mayor comunicación, es mi jefe. Así de sencillo. Me tengo que ganar la confianza de esa persona. Claro, tampoco le voy a estar preguntando, ojo, a mi jefe todos los días. O sea, él propiamente me va a delegar propiamente durante un tiempo mi ejecución de mi EPS. Si yo tengo preguntas, pues voy a tratar de hacerle por lo menos una pregunta o dos preguntas por lo menos cada semana. Es aquí donde tiene que ver mucho los informes. En algunas empresas hay que entregar informes semanales, quincenales o mensuales. Entonces, cuando yo le entrego los informes, pues se lo pregunto a él propiamente. Mire, aquí está mi informe, pero tengo tales dudas en esto y esto y esto. Entonces, él me las explica propiamente. O si en algún momento, esto es muy importante, él tiene tiempo en ayudarme. O sea, yo sé que él tiene otros compromisos. Él está trabajando. Él no está haciendo un EPS en ese sentido. Él está trabajando. Entonces, cuando él tenga algún tiempecito, yo lo evalúo. Por eso les decía, hay que empezar antes de hacer el EPS por lo menos 1 o 2 semanas antes para ver el horario de él propiamente en ese sentido. Y también porque eso me va a servir de alguna forma por si en algún momento mi asesor va a llegar a supervisarme. El asesor en algún momento me va a decir, mire, ¿cuánto tiene tiempo el jefe para atenderme? O por lo menos para recibir la llamada telefónica. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban haciendo sus prácticas allá en básico, perdón, en diversificado? El catedrático de prácticas supervisadas les dio una indicación. Mire, yo me voy a comunicar con usted por lo menos a las 2 semanas de que usted empezó a hacer sus prácticas para que me indique o me mande un correo o llame aquí al colegio propiamente para ver en qué momento el jefe me puede recibir. ¿Se recuerdan? El jefe, el catedrático de práctica supervisada no iba a llegar el día que él quisiera. Él va a llegar propiamente cuando usted le ha programado una cita con su jefe. Mire, licenciado o mire, maestro, mi jefe lo puede atender el día jueves a las 10 de la mañana. Entonces usted ya organiza ahí en el colegio, igual va a pasar con el asesor en la tesis, el asesor en la universidad, donde él va a organizar un tiempo. Mire, mi jefe quiere hablar con usted, puede venir propiamente, claro, le va a avisar con tiempo, pues, mire, mi jefe quiere hablar con usted, no sé si usted puede venir, digamos, hoy estamos a 2 de septiembre, entonces le va a decir, mire, no sé si usted puede venir el 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces le va a decir, claro que sí, no hay ningún problema, me voy a organizar o lo voy a llamar. Es decir, no es necesario que su asesor llegue a la empresa, porque también depende de usted dónde está haciendo propiamente ese tipo de trabajo. Él sencillamente puede hacer una llamada o puede enviar o puede pedirle un tipo de información a través del correo, en ese sentido, donde le dice, mire, yo no puedo tal día, pero deme el correo.
el correo de esta persona, deme el correo de su jefe. Yo ahí le voy a pedir a través de un formulario, porque en este caso el asesor va a tener un formulario propiamente para saber qué preguntarle a su jefe. Entonces, en este caso podría ser una entrevista por algún otro medio o algún tipo de entrevista que no necesite ser presencial. Eso ya dependerá propiamente de la organización de la persona con la cual se esté trabajando. Bueno, preguntas, dudas. Como les dije al inicio, la clase de hoy no iba a ser tan larga propiamente, porque aquí se trata de que usted empiece a suponer algo en ese sentido. Entonces, cedo el uso del micrófono, cedo el uso del chat para poder aclarar todas sus dudas y ustedes tengan al respecto. Sin miedo, sin temor. A ver, Laura, a ver, Dwight, a ver, Mildred, a ver, Pablo. Mientras deciden ustedes, por favor, ahí les recuerdo hacer la tarea. Tienen hasta el 17 para aquellos que no han hecho la tarea, en ese sentido, para que puedan tener su punteo y si ustedes ganan el curso, pues poder optar al diploma que la universidad les entrega, pues en ese sentido. Entonces, así a grosso modo, les recuerdo hacer su tarea. Algunos ya la han hecho, algunos ya les hice un proceso de retroalimentación. Cuando les hago la retroalimentación, no es necesario que me vuelvan a mandar el trabajo, no hay necesidad. Recuerden que solo son sugerencias que yo le estoy haciendo. Si le coloqué 30 sobre 30, no hay ningún problema. Ahora, si le coloqué un punteo menor a 20, entonces sí, vuelva a mandármelo para que yo pueda modificar la nota para sus datos. Si le puse, por ejemplo, 10 sobre 30, es que algo está mal ahí en el título. Entonces, ahí le puse algún tipo de sugerencia y usted podría, ahí eso ya es decisión suya, tomar en cuenta o no esas sugerencias. Si usted lo vuelve a mandar, entonces yo le coloco el punteo cabal, pues en ese sentido. Pero depende de usted. Es usted el que busca ese tipo de puntuación. A ver, Dwight, Laura, Mildred, Pablo, sin miedo, sin temor. La otra semana vamos a ver propiamente cómo se hace propiamente, o les voy a dar lo que se conoce como, vamos a estar viendo la otra semana el tema de redacción. Vamos a aprender a cómo redactar propiamente un tipo de trabajo académico, en este caso el EPS, para que cuando usted tenga que presentar su trabajo, o en este caso, ya sea a la universidad o a su jefe, pues sepa presentar propiamente ese resultado, sepa presentar propiamente ese tipo de trabajo que está haciendo. Vamos a ver los problemas comunes que se tienen a la hora de redactar un EPS, las características que se tiene para hacer una redacción, propiamente. Vamos a ver características de fondo y características de forma, propiamente tiene que ver mucho con el instructivo de su unidad académica. Mildred, buenas noches, licenciado. Disculpe, yo no tengo entendida la tarea. Mildred, ya sea por el micrófono, por el chat, usted me dirá. Mildred, ¿usted tiene acceso a la plataforma de Wedi? O sea, que me responda por el chat o por el micrófono. ¿Tiene acceso a Wedi? Ahorita a usted a su correo, ahorita se lo voy a poner ahí nuevamente. Ahorita se lo coloco ahí. Permítame un momentito. A ver, Mildred. No tiene acceso a Wedi, entonces no Mildred, en este caso. Significa que usted no puede optar al diploma, porque usted o no está inscrita o no está asignada, en ese sentido. Usted se inscribió en la página de programas de cursos libres de la Universidad de San Carlos. Cuando usted se inscribió, le tuvo que llegar una citación por parte de la Facultad de Ingeniería, en ese sentido, para asignarse el curso. Entonces puede ser que usted o no está inscrita, sí me asigné. Entonces, si se asignó, le tuvieron que mandar el acceso a la plataforma de web de Mildred. Si se asignó, sí le tuvieron que dar. Ahorita le voy a compartir propiamente
el enlace, ahorita se lo comparto, permítame un momentito. Ahorita se lo comparto. Le tuvieron que mandar a su correo, revisen su correo. Yo sí me asigné. Ya recuerdo, ahí está. Ese es el enlace, Mildred. Pues, tiene que entrar a ese enlace que le estoy mandando. Ahí, mire, si no, apúntelo ahorita, apúntelo ahí. Ahorita realmente no hay ningún problema con que no lo haya revisado antes. Ahí le va a permitir hacer lo siguiente. Es decir, voy a compartir pantalla solo para su compañera. Es decir, le va a aparecer esta pantalla. Ahorita en lo que aparece la pantalla ahí propiamente, le va a aparecer así. El usuario es su DPI, el que usted asignó en la página de ingeniería. Y la contraseña, la que usted asignó allá en la página de extracurriculares de ingeniería. Le da a usted clic ahí propiamente y le va a permitir a través de la modalidad de Moodle propiamente poder tener acceso al curso. Entonces viene usted, aquí se lo voy a poner en este caso, va a buscar propiamente donde dice, en este caso, elaboración de presentación y elaboración de ejercicio práctico supervisado, sección B. A usted le tiene que aparecer, si usted es de la sección B, le tiene que aparecer un GIF de Tikal. Los que son de la sección A, les va a aparecer un mapa de Guatemala, es para saber diferenciarlos, pues en ese estilo. Entonces viene usted y le da clic en este caso. Y ahí usted va a poder entrar propiamente a lo que es, en este caso, los diferentes mosaicos, las diferentes clases y el material de apoyo de cada una de las sesiones que hemos tenido. Aquí usted busca donde dice tareas y exámenes propiamente, y ahí le va a aparecer un mosaico donde dice tareas y examen. Le da donde dice tema a desarrollar propiamente. Ahorita solo voy a cambiar un papel de rol, porque ahorita yo entro como catedrático. Voy a cambiarme a estudiante. Entonces, a usted va a entrar aquí propiamente y le va a aparecer así. Le va a aparecer esta ventana, le van a aparecer las indicaciones en el espacio en blanco, mínimo 10 palabras, máximo 15, coloca el nombre de su EPS, no debe subir nada. Entonces viene usted y le da aquí el tiempo que tiene para hacer esa tarea. Entonces viene usted, le da donde dice añadir envío y ahí le va a aparecer el espacio en blanco. Y ahí usted viene y escribe el título de su EPS. Es lo único que tiene que hacer. Si usted quiere ponerlo a color, o quiere poner propiamente un tipo de fuente, eso ya es cosa ya de usted. Pero eso no estamos evaluando en ese sentido. Entonces viene usted y cuando ya colocó el título, le da, en este caso no, le va a dar donde dice enviar. A mí me parece guardar cambios porque yo estoy como maestro. Entonces viene usted y le da, dice enviar. Y automáticamente a mí me va a llegar, en este caso, a través de la plataforma, el material o el proceso de revisión. En este caso, regreso como catedrático, voy a regresar como catedrático y a mí me va a aparecer propiamente, en este caso voy a cambiar de rol, me voy a pasar nuevamente a profesor, en ese sentido, vamos a salir de aquí, voy a pasar a profesor y aquí yo ingreso al curso de ustedes, ingreso a sección B, en ese sentido, me voy a tareas y exámenes y aquí me va a aparecer propiamente quiénes lo han enviado. Si se dan cuenta, miren, sección B, nadie ha enviado la tarea. Nadie la ha enviado. Cosa a los de la A que sí la han enviado en ese sentido. Ya dependerá de usted. Eso es lo que tiene que hacer, mire. No sé si tiene alguna duda. Ahí en el proceso de retroalimentación, yo le hago algún tipo de cambio, algún tipo de sugerencia, ya dependerá de usted si la toma en cuenta o no. Queda, sí, solo el tema, mientras, solo el tema, no me tiene que subir nada, no me tiene, de todo modo la misma plataforma no le va a permitir subir nada, solo colóqueme el título de su EPS, el que usted quiere trabajar o el que usted pretende trabajar, o ya trabajó, no sé, eso ya es decisión de usted, mientras, es lo único. Ahorita ya no le voy a pedir ninguna tarea, la próxima tarea va a ser hasta mediados de octubre, en ese sentido. O sea, no se preocupen en ese apartado. Y una vez ahí les voy a colocar hasta el examen final de una vez, para que lo hagan en ese sentido. Bueno, ¿algo más, Mildred? Vale. Dwight, ¿está todo bien? Laura, Pablo.
Está todo bien con la tarea. Si tienen acceso a Weddy, Dwight, ya sea por el chat que me respondan o por el micrófono. Dwight, ¿tiene acceso a la tarea? Igual Laura. ¿Tío? Sí, tengo acceso. Va, ahí me la hacen. Va, ahí me la hacen. Eso es rapidito lo que le van a hacer. Más se tardan en ingresar. Ahorita mismo lo pueden hacer, hombre. Más se tardan en ingresar a la plataforma. Laura, ¿tiene acceso? Bueno, entonces, háganlo. Como digo, un par de minutos les lleva. Ahí tienen su punteo y ahí está el material de apoyo en ese sentido. Bueno, entonces, como le indicaba, la otra semana vamos a ver el proceso de redacción, cómo se presenta propiamente o cómo se debe de presentar los informes, tanto a su jefe como a su asesor, cuando ellos se lo soliciten. Y también esto le va a servir para cuando tenga que hacer el informe final de EPS en ese proceso. Entonces, si no hay mayores dudas, mayores comentarios, pues damos por finalizada. Como dijimos a un inicio, la clase de hoy iba a ser más corta en comparación a otras, que a veces nos extendemos más de las 2 horas, pero el tema de hoy no era tan extenso, pues, en ese sentido. Entonces, ya tipo miércoles o jueves, ya va a estar subido a Weddy el material de apoyo para la sesión de la otra semana, en ese sentido. Entonces, si no hay mayores dudas, mayores preguntas, pues doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo el próximo sábado con el tema, el tema que se llama propiamente redacción, cómo se redacta propiamente, cómo se redactan los informes que usted debe presentarle a su asesor o a su jefe, en ese sentido. Entonces, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Pablo. Feliz noche, licenciado. Igualmente, Dwight. Vaya Mildred.